de manera virtual para más o menos ganar un poquito de tiempo. Ya, vamos a hacer una resolución de exámenes teórico, ¿ya? Y bueno, vamos a estar abiertos a todas las preguntas que ustedes tuviesen en esta, en esta clase en línea. Comenzamos entonces en unos momentos. Ya, muy bien. Entonces, ustedes están viendo, se me escucha bien, ¿no? Se escucha, Inge. Perfecto. Entonces, en este examen, segundo parcial de hidráulica 1, que es teórico, esta clase virtual es para que hagamos preguntas teóricas específicamente. Ya, nos dice, es un segundo parcial y otros más que podemos estar resolviendo, pero tienen varias preguntas teóricas muy interesantes, ¿ya? Y una sola pregunta práctica, ¿no? Que en su momento, en las clases presenciales, lo vamos a resolver. Fíjense esta que lo vamos a hacer. Va a ser tan sencillo que no se van a dar cuenta de que no pareciera un examen. Ya. Entonces, empezaremos de una vez con estas preguntas y las vamos a ir respondiendo una por una. Y vamos con la primera pregunta. La pregunta falso verdadero, vamos a responder.
Ahí está, vamos a hacer de esa forma. Voy a mover de esa manera y ya está. La pregunta que nosotros tenemos dice, el flujo permanente es aquel flujo en que las propiedades del fluido y las condiciones del movimiento en cualquier punto no cambian con respecto al espacio. Muy bien, entonces en esta pregunta está introduciéndonos el término de tipo de flujo, ¿no? O sea, lo que nosotros vamos a entender de esto es el tipo de flujo. ¿Qué es el tipo de flujo? Son las características que tiene el flujo y la clasificación que tiene el flujo dependiendo al movimiento que éste tiene. O sea, muy importante hablar de flujo. Flujo y fluido son dos cosas diferentes. Para empezar, el término flujo, bueno, mejor, el término, ya alguna vez hemos utilizado esto, pero voy a recordar, el término fluido, ya nos va a hacer, ¿no? Un ladito, por favor. El término fluido nos va a hacer recuerdo a la sustancia del que nosotros estemos estudiando. Eso va a ser para nosotros fluido. Fluido es la sustancia. Generalmente la definición de fluido, si ustedes ingresan a internet o cualquier libro, sustancia líquida o gaseosa, La sustancia es una sustancia líquida o gaseosa que no soporta esfuerzos cortantes, ¿no? Es una sustancia que no soporta esfuerzos cortantes. Eso es lo que nosotros podemos definir como un fluido. No, y ya me están viendo en cámaras. Eso es para que me vean. Y para que algunos me conozcan. ¿Ya? Muy bien. Entonces, es una sustancia líquida o gaseosa. Es una sustancia líquida o gaseosa que no soporta esfuerzos cortantes. Y es muy importante en la definición ver a qué nosotros estamos llamando un fluido. Y la clave está ahí. Es aquella sustancia que puede ser un líquido o un gas. O sea, fluido no significa simplemente que es un líquido, ¿no? Fluido también puede ser un gas, como el aire, que no soporta esfuerzos cortantes y además que ocupa un determinado volumen en el espacio. También podemos utilizar eso, ¿no? Y ocupa, bueno, eso más. Y ocupa un determinado volumen en el espacio. O sea, tiene pues un volumen también. De ahí vienen las propiedades de si tiene volumen, tiene densidad, tiene peso específico, tiene densidad relativa, y hay otro que no usan mucho que es el volumen específico y la viscosidad, que también se ha ido hablando. Entonces, este fluido, que es la sustancia que no soporta esfuerzos cortantes, lo podemos definir más o menos de la siguiente manera. Ustedes, si tienen un cuerpo en un plano inclinado, me voy a ayudar un poquito con internet, con las imágenes, ¿ya? Cuerpo en plano inclinado. Si yo tengo un cuerpo en un plano inclinado, esto me va a servir muy, muy bien. A ver, voy a ver si puedo copiar el dibujo. Así sin necesidad de... Vamos a ver. Perfecto. Si ustedes recuerdan un poquito de dinámica, ¿ya? Ese es el diagrama de cuerpo libre de un cuerpo sólido que se encuentra en un plano inclinado que seguramente está resbalando hacia abajo. Entonces, ustedes van a notar
que en este diagrama de cuerpo libre, para que pueda rayar, voy a utilizar el Paint, ¿no? Entonces, si ustedes observan aquí el dibujo, este cuerpo por su peso se empieza a mover. Entonces, ¿a qué nosotros llamamos esfuerzo cortante? El esfuerzo cortante es aquel que es paralelo a un plano de corte. O en este caso, si yo tengo este cuerpo sólido, el esfuerzo cortante lo estaría dando una fuerza paralela. Y esa fuerza paralela es esto que estoy marcando, es decir, es la descomposición del peso. Ese sería el esfuerzo cortante. Este esfuerzo cortante hace que el bloque se mueva. Y como es un cuerpo sólido, no se deforma, simplemente resbala como un solo cuerpo, ¿no? No se deforma. Eso es la característica de un cuerpo sólido, ¿no? Hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué sucedería si nosotros tenemos un líquido, un líquido, no sé si tenemos eso, una imagen de eso. Si nosotros tenemos un líquido que se escurre sobre un líquido escurriendo. Cuando nosotros tenemos un líquido, este se escurre, ¿no? O sea, no soporta un esfuerzo cortante, simplemente fluye, ¿no? No tengo una imagen más o menos parecida. ¿Ya? Bueno, vamos a utilizar. Entonces, si nosotros analizamos un plano inclinado, ¿ya? Este que sea mi plano inclinado, y agarro un vasito de agua, y ese vasito de agua yo lo coloco sobre este plano inclinado al revés, ¿no? Ahí está el vasito de agua y lo estoy colocando inclinado, y luego lo levanto. Entonces el agua que va a venir aquí va a empezar a escurrir. ¿Por qué todo el agua que podría tener la forma del vaso no se mantiene con la forma del vaso? Ustedes por intuición siempre van a decir porque el agua fluye. Claro, eso es cierto, ¿no? Pero la explicación física a que este fluya es que los fluidos, los líquidos y los gases no soportan esfuerzos cortantes. Entonces, imaginen esto que ustedes tienen así el vasito y levantan el vaso, y en teoría esta forma que parece un vasito tendría que moverse como un solo cuerpo. Pero como un gas, un líquido no soportan esfuerzos cortantes, lo que nosotros hemos visto durante toda nuestra vida hasta ahora, ¿ya? Escurre, fluye a través de ese plano inclinado, ¿no? ¿Y por qué fluye? Porque no soporta esfuerzos cortantes. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una característica de los fluidos, una característica muy importante de los fluidos. Ya por eso quiere decir no soporta esfuerzos cortantes. Para la próxima voy a buscar un dibujito más bonito, creo. No tenía planificado ello. Muy bien, entonces esa es la idea del fluido. Ahora, hay que diferenciar fluido con flujo. ¿Ya? Flujo, cuando nosotros hablamos el término de flujo, es ¿dónde está? Flujo es el movimiento, ¿ya? De la sustancia. Es el movimiento del fluido. Ese es el flujo. Es el movimiento del fluido. O sea, es decir, todo lo relacionado con el movimiento del fluido. Por eso aquí hay dos tipos de fluido y tipos de flujo, puede ser la pregunta. Imaginen, tipo de fluido, tipo de flujo. Tipo de fluido sería aquel, como estaríamos hablando de gases, ¿ya? Y líquidos. Otro tipo de fluido o otra clasificación del tipo de fluido, que es la sustancia, resultaría ser, pongamos, fluido newtoniano, fluido no newtoniano, fluido ideal, fluido plástico, fluido anisotrópico, etc. ¿No? Hay otro más. Entonces, ahí nosotros tenemos otra característica de un fluido, de una clasificación
de los fluidos, de la sustancia, ¿no? Tipos de fluidos. Entonces estoy buscando así todo solamente para tener la imagen, ¿ya? Para tipos de fluidos, ¿no? Entonces, dentro de los tipos de fluidos, esto yo recuerdo muy bien porque lo he visto en uno de los libros que es muy bueno, muy bueno. Entiendes este libro y aprendes bien hidráulica, mecánica de fluidos. No les recomiendo el Xiong. El Xiong es muy elemental y confunde unidades. Entonces, ahí ustedes tienen la imagen de la clasificación de los tipos de fluidos de acuerdo a la ley de viscosidad de Newton. Es decir, miren, tenemos un fluido plástico de Bingham, o plástico nomás le llaman. Aquí está un pseudoplástico, que es la siguiente superior. El fluido newtoniano, que hemos resuelto exámenes con fluido newtoniano, es los que obedecen a esta línea recta, ¿no? La ecuación de la viscosidad de Newton. Fluido dilatante, ¿ya? Y no tenemos ahorita, y obviamente hay el último que se llama fluido ideal. ¿Por qué aquí no está la clasificación del fluido ideal? Porque en todos estos tipos, tanto el plástico, el pseudoplástico, el newtoniano, el dilatante, ya el anisotrópico tampoco está, pero hay otro más, es que tienen viscosidad. En cambio, el fluido ideal no tiene viscosidad, por eso se le llama fluido ideal. Idealmente no hay resistencia del flujo, ¿no? Y muchos ejercicios se resuelven en primera instancia como fluidos ideales, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de tipos de fluidos, se refiere a la substancia, ¿no? La primera clasificación, líquidos y gases. La segunda clasificación más usada es esta que ustedes tienen en este grafiquito. Luego viene la clasificación de flujo. La clasificación de flujo está relacionado con el movimiento del fluido. ¿Y qué es el movimiento? La velocidad. Y si se mueve con una determinada velocidad, vamos a tener un determinado caudal, porque tenemos un volumen, porque tenemos un tiempo, ¿no? Que pasa a través de una sección o área. Pues estamos relacionando todo. Entonces, el tipo de flujo está relacionado a el movimiento. Y generalmente ese movimiento se expresa con la velocidad y el caudal. Eso significaría que hacemos hincapié en lo que nosotros llamamos tipos de flujo como flujo laminar, turbulento y transicional, que lo hemos hecho. Y el otro que no hemos estudiado es el flujo permanente y el flujo no permanente. Entonces, dentro de los tipos de flujo, ya podemos ir clasificando dentro de los tipos de flujo, primero flujo laminar, flujo transicional o de transición, ¿no? Y luego está el flujo turbulento, ¿no? Ahí está el flujo turbulento. Ya, un momentito, por favor, vamos a encender la luz. Perfecto. Entonces tenemos un flujo laminar, de transición y turbulento, y todos estos flujos están relacionados con el número de Reynolds, ¿no? Con el número de Reynolds. Ya lo hemos visto. Si es flujo laminar, es cuando el número de Reynolds es menor a 2000. Es de transición cuando el número de Reynolds está entre el rango de 2000 y 4000, y si es turbulento es cuando el número de Reynolds es mayor a 4000. Otra clasificación es el tipo de flujo que nosotros llamamos el permanente y el no permanente. ¿Qué es el flujo permanente? Resumiendo, porque en los libros ustedes van a tener un concepto un poquito más largo. El flujo permanente es aquel flujo que no cambia sus condiciones en el tiempo. O sea, no cambia sus propiedades en el tiempo. A eso nosotros llamamos flujo permanente. O sea, no hay cambio en el tiempo.
¿A qué nos referimos de que no cambia en el tiempo? No va a cambiar, por ejemplo, ¿qué es lo que no va a cambiar? No va a cambiar la velocidad. Por ejemplo, no va a cambiar la velocidad. ¿Qué más no va a cambiar? No puede, ¿qué está relacionado con la velocidad? El caudal. ¿Qué más puede estar relacionado con el caudal o la velocidad? No sé, a ver, la presión. La presión, la densidad también es una propiedad que no podría cambiar. Puede cambiar en el tiempo la densidad, ¿no? Y ese es el caso de los gases, ¿ya? Los líquidos, muy poco se considera el cambio de la densidad. Y aquí viene otro concepto importante e interesante. Dentro de los fluidos, que son los gases y los líquidos se consideran indeformables. En cambio, los gases sí se deforman, ¿no? Entonces, cuando yo digo que no, que puede cambiar la densidad, estoy hablando más relacionado a los gases, ¿no? Como el aire y otros. Y etcétera, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y hay más. Y en hidráulica 2, que es hidráulica de canales, lo mismo, o sea, se utiliza la misma clasificación, hay lo mismo, permanente, no permanente, en este caso la misma transición turbulento, pero hay otros más que se introducen. ¿Ya? Entonces, ese es el permanente. Y por lógica, si nosotros hablamos de flujo no permanente, ¿no? Entonces, si nosotros decimos un flujo no permanente, es la negación de esto, ¿no? Es decir, la contraposición, que sí cambia en el tiempo, sí cambia sus propiedades en el tiempo, o sea, cambia la velocidad, pero en el tiempo, es decir, yo me paro en un lugar, en una posición fija y veo el reloj y luego de 10 segundos veo que su velocidad es otra, pero sigo en el mismo punto. Eso significa cambio en el tiempo, ¿ya? No en el espacio, ¿no? En el espacio es otra cosa. Eso sería el flujo uniforme. Uniforme es no cambia sus propiedades en el espacio. En el espacio quiere decir que si yo mido la velocidad en un punto, la velocidad de ese mismo fluido en otro punto, más allá, a 1 metro, a 2 metros, a 10 centímetros, no sé, dependiendo, su velocidad es otra. O sea, ha cambiado en el espacio. Eso significa, ¿no? Flujo relacionado al uniforme. O sea, si cambia en el espacio, si su velocidad cambia más allá, entonces es no uniforme. Si no cambia más allá, es flujo uniforme. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos el flujo no uniforme, donde sí cambia sus propiedades en el espacio. Como les digo, su velocidad va a cambiar, su caudal va a cambiar, o su presión va a cambiar, o yo mido la densidad en este punto y más allá su densidad es otra. ¿Por qué ha cambiado la densidad? Eso ya va a depender de que ha cambiado la sección, se ha hecho más delgado, más grueso, la temperatura, no sé, tantas variables que se podrían considerar, ¿no? Entonces, no sé si podríamos buscar un gráfico, voy a buscar en internet de nuevo, ¿no? Para flujo uniforme. Puedo dibujar, pero ya que estamos aquí con internet, ya utilizaremos bueno, más que todo esto utilizamos en hidráulica de canales, pero no está mal que utilicemos. A ver. ¿Cuál podría ser bien un poquito interesante? A ver. No hay. Uf. A ver. Este está bueno. Aquí está bueno esto.
Ahorita vamos a... Ay, 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 encontré. Qué bonito, he encontrado algo muy bonito. Esto voy a capitalizar. Pero, ahí está. Esperemos que se note. Esto también podría encontrar en la descripción. Está en la descripción, se puede encontrar en la descripción. Está bien. Por ejemplo, estas ecuaciones están relacionadas a flujo permanente. Por eso es que nosotros hablamos como flujo permanente. Agarro esto y ahí está. No se nota muy claro. Qué lástima. Vamos a ver mejorar. Entonces, ustedes van a ver que Y significa posición, B es la velocidad, A es área, etc. Entonces, un flujo permanente no cambia su velocidad, su área, su presión o su elevación en el tiempo. No hay cambio en el tiempo. Por eso, como no cambia en el tiempo, la derivada respecto del tiempo es igual a cero, porque es constante, porque no cambia. Generalmente con eso es con lo que podemos tal vez darnos cuenta. O a lo contrario, ¿no? Esto mismo. Si cambia, entonces si nosotros tenemos un flujo no permanente, o sea, se dan cuenta que las mismas propiedades respecto del tiempo, ¿no? Es la clave de permanente. Cuando ustedes utilicen el término de permanente, siempre se considera no para respecto del tiempo. Entonces, en flujo permanente, la variación respecto del tiempo es cero porque es constante, no cambia. Pero por no permanente, la variación respecto del tiempo es distinto de cero porque sí va a cambiar, como dice aquí el concepto. Ya, entonces eso nos va a ayudar hartísimo. Dentro del espacio es lo mismo. O sea, cuando nosotros hablamos del concepto del espacio, cuando hablamos con esto del concepto del espacio, ya es similar. O sea, aquí está esto. Esto ustedes están viendo L respecto de L, es decir, más allá significa, ¿no? A una distancia más allá. Pero en la misma descripción ustedes pueden encontrar respecto de X. Respecto de X significa en una posición distinta, nada más. Entonces es muy similar. Puede ser respecto de X. Lo mismo, ¿no? Entonces es uniforme cuando no cambia sus propiedades en el espacio, a una distancia más allá. Por eso dices respecto de L, respecto de L, respecto de L, ¿no? Ya sea la derivada de respecto de L igual a cero porque su velocidad es constante en el espacio. Dentro del flujo no permanente es lo mismo, ¿no? Respecto de L, estamos hablando de que es un flujo no uniforme. Y esto en hidráulica de canales se subdivide en rápidamente variado, gradualmente variado. Y ahí viene otra división más, pero eso ya lo van a ver con seguridad después de que aprueben esta mesa, Dios mediante. Ahora sí, y con esta situación ya tenemos clasificaciones, ¿se dan cuenta? Ahora, para no ahondar, podemos seguir haciendo más cositas, pero para no ahondar más la pregunta, ya nos podemos responder con esto, es suficiente para que nosotros podamos responder esta primera pregunta. El flujo permanente es aquel flujo en que las propiedades del fluido y las condiciones de movimiento es flujo, ¿no? En cualquier punto no cambian con respecto al espacio. Noten ustedes que aquí está hablando de flujo permanente. Y cuando hablamos de flujo permanente, siempre se habla respecto del tiempo, ¿no? Cuando hablamos de flujo permanente, siempre es respecto del tiempo. Y si hablamos de no permanente, obviamente sigue siendo respecto el tiempo. 2. Noten nuevamente que dice que no cambia o que cambia con respecto al espacio. Entonces, ahí viene una contradicción,
Porque ¿qué es lo que no cambia o cambia respecto al espacio? Es la clasificación de flujo uniforme o no uniforme. Y no puedo mezclar, por lo tanto, inmediatamente por eso la respuesta es falso. Si el flujo permanente es aquel donde las propiedades de flujo y las condiciones del momento en cualquier punto no cambian. Ya, está bien hasta ahí. El permanente no cambia. Exacto, el permanente no cambia. Todo está perfecto hasta ahí. Hasta ahí de no cambia, está bien. Pero debería haber dicho con respecto al tiempo. Si decía con respecto al tiempo, era verdadero. Pero al decirme con respecto al espacio, está mezclando dos definiciones, entre flujo permanente y luego flujo uniforme. Por lo tanto, por eso esta pregunta es falso. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Muy bien. Con eso ya tenemos un gran avance, algo muy interesante, ¿no? Siguiente pregunta. Se han dado cuenta de que necesitamos siempre desarrollar un poquito las preguntas para que la entendamos y podamos saber si es que es falso o verdadero. A ver, vámonos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, aquí está. Pregunta número 2. Y la pregunta número 2 me está diciendo, para la pregunta número 2 me dice, a ver un momentito, tal vez hay alguien que tenga alguna pregunta. Ya. Cuando el agua circula por una tubería de diámetro 1 y dicha tubería en el punto sufre una disminución de diámetro hasta un diámetro 2, siendo el diámetro 1 menor al diámetro 2, ¿no? ¿Qué cambios sufre el flujo al tener dicha alteración en la sección transversal? Todavía no hemos hecho este tema, ¿ya? Esto sería ya hidrodinámica o principio de Bernoulli, pero ya podemos responder por lógica. A ver, para empezar, creo que aquí tenemos una contradicción. Cuando el agua circula por una tubería de diámetro 1 y dicha tubería en un punto sufre una disminución de diámetro, noten ustedes que nos está diciendo que está circulando por una tubería 1, esto podría ser mi tubería 1, y inmediatamente la tubería sufre una disminución de diámetro. Más o menos esta es la tubería 1 y la disminución de diámetro resultaría ser así, ¿no? Y se estaría moviendo en este sentido el líquido. Entonces, ¿qué nosotros notamos? Que este diámetro 1 que es phi está poniendo, diámetro 1, este diámetro 1 y este, perdonen la letra, y este diámetro 2, este es así. O sea que el diámetro 1 es mayor al diámetro 2, según la descripción del problema, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendemos aquí, ¿qué me dice luego? Siendo que diámetro 1 es menor a diámetro 2. Aquí ya tengo una contradicción. O está mal planteado, o mejor todavía, no creo. Es para que se confundan. ¿Cuál voy a seguir? Particularmente yo no seguiría ninguno, porque no puedo decir que es de acuerdo a la descripción, nosotros tenemos que el diámetro 1 es mayor al diámetro 2. Y en esta situación me dice que el diámetro 1 es menor al diámetro 2. O sea, hay una contradicción y desde ese punto ya estaría esto mal planteado. ¿Qué cambio sufre el flujo al tener una dicha alteración en la sección transversal? Esta pregunta para mí estaría un poquito mejor elaborada tal vez si es que hubiera el inciso 5, porque estas son las opciones. 1, 2, 3, 4 son las opciones que nosotros debemos elegir. Habría una sección 5 que sería ninguno de los anteriores. Pero no, estas son las únicas en este examen. ¿Cuál elegimos? Y sí o sí tenemos que elegir uno. No sé, trabajemos de acuerdo a la descripción, que el diámetro 2 es mayor al diámetro 1, que ya que yo tengo esto, ¿cómo se dice? Ya tengo graficado. ¿Qué sucede cuando yo tengo un diámetro 1 y un diámetro 2? Cuando el diámetro 1
o el diámetro es grande, la velocidad del flujo es lento. Eso lo vamos a ver, pero nos adelantaremos. Cuando se mueve en un tubo ancho, un tubo grande, un diámetro grande, el flujo se mueve muy lento. Y cuando se mueve en un diámetro más delgado, el flujo se mueve con una velocidad más rápida. O sea, su velocidad aumenta. Es una regla por la ecuación de continuidad que se les va a explicar los que no saben o no recuerdan tal vez. Cuando ya en las clases presenciales vamos a hacer esto, todavía nos falta este temita. Aquí hay una velocidad 1 y aquí tenemos una velocidad 2. La 1 es menor a la 2, ¿no? Para empezar. A ver, ¿qué tenemos aquí? La presión. No habla nada de la presión. Ah, bueno, aquí hay de la velocidad. Perfecto. La presión sube y la velocidad disminuye. Entonces, de acuerdo a eso, no. En mi caso, en esta imagen, la velocidad aumenta. Desde ahí, esto estaría ya eliminado. Aquí dice, la velocidad aumenta. Podría ser, ¿no? La velocidad no sufre alteración. Falso. Entonces, ustedes están viendo que la velocidad disminuye y ya está anulada, ¿no? Y la velocidad no sufre alteración, también queda eliminada porque sí cambian las velocidades cuando cambian los diámetros. Solo quedaría esta, porque ya me dice que la velocidad aumenta, ¿ya? Y aquí también me dice que la velocidad aumenta. Entonces está entre estos dos, el 1 y el 3. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros, a ver, qué pasa con la presión? ¿Qué sucede con la presión cuando pasa en este punto? En física 2 también lo hemos visto, pero hay una propiedad muy interesante. Cuando el flujo se mueve lento, obviamente en ese punto podríamos tener una presión. Y cuando el flujo se mueve en otro punto, con otra velocidad, podríamos tener otra presión. Eso es evidente. Eso siempre se ha presentado. Ahí está mi presión 2. Ya, ahí está mi presión 2. ¿Ya? ¿Cuál es la relación? Cuando la velocidad es mayor, la presión reduce. O sea, la presión y la velocidad son inversamente proporcionales. Por eso esto tendría que ser así. Cuando la velocidad es más grande, la presión reduce. Para ver esto de la ley de conservación de la energía, que es Bernoulli, que lo vamos a ver también después. Entonces, ¿qué sucede? Si la velocidad es mayor a la velocidad, está mal esto también, miren, me he equivocado. Esto tendría que ser así, ¿no? Equivocado, pues es decir, en el grande la velocidad es menor y aquí es la velocidad mayor, la flecha, me olvidó colocar, lo he hecho al revés, la desigualdad. Entonces, donde la velocidad es mayor, la presión es menor. ¿Qué me está pasando? Estoy viendo al revés, ¿no? Creo que me está entrando. ¿Qué es esto que ves las cosas al revés? Ahí está, dislexia. Entonces, cuando la velocidad es más grande, la presión es más pequeña. Cuando la velocidad es pequeña, la presión es más grande. Entonces, de ese modo, ya nosotros vemos que la presión en el punto 1 es mayor a la 2. O sea que hay una reducción en la presión. Hay un aumento en la velocidad, no hay una reducción, cuando hay una reducción en los diámetros. ¿Qué pasa con el caudal? El caudal siempre se mantiene constante. ¿Por qué se mantiene constante? Por la ecuación de la continuidad. O sea, es como crear agua, ¿no? No puedes crear agua ni destruir. Y listo. Entonces, eso es lo que podemos nosotros definir. Entonces, bajo esta idea, vamos a ver de que en este caso la respuesta sería la presión en dicho punto disminuye y la velocidad aumenta. El otro, la presión y la velocidad aumenta. Hemos visto que no, es al revés, ¿no? La presión no aumenta, disminuye. Por lo tanto, la respuesta correcta, de acuerdo a este gráfico donde aumenta el diámetro, ¿no? Entonces es la pregunta 1, donde dice la presión en dicho punto disminuye y la velocidad aumenta. Y ahí ya tengo la respuesta, ¿no? Que es mi inciso 1. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Nada. Perfecto. Siguiente pregunta. Siguiente. A ver. Aquí está.
Ya estamos con la 2. O sea, ya hemos visto cómo tenemos una pregunta ambigua. 3. Cuando se resuelve sistemas de tuberías cerrados mediante la metodología de Hardy-Cross, se debe cumplir dos principios, los cuales son. Aquí voy a tener que simplemente decir la respuesta, porque lo van a entender, este proceso de Hardy-Cross lo van a entender mejor cuando hagamos al mismo tiempo de que les explique un poco de teoría, un ejercicio, ¿no? Ahí lo van a entender mucho mejor. Y no es tan complicado, simplemente hay que tener cuidado con unas cositas y después el resultado sale solo. Bueno, entonces me dice, cuando se resuelve un sistema de tuberías cerradas mediante el método de Hardy-Cross, se debe cumplir todavía, ¿no? Está mal más redactado. Cumplir dos principios. Las tuberías no deben generar fricción y el flujo debe ser laminar. Falso. Los flujos, si son laminares o son turbulentos o hasta pueden llegar a ser de transición, ¿ya? Pueden resolverse por el método de Hardy-Cross. ¿Ya? No tienen nada que ver si es laminar, turbulento o transicional. Sea lo que sea, puedes resolver el Hardy-Cross. Las tuberías no deben generar fricción. Falso. Si nosotros usamos el método de Hardy-Cross, más bien las tuberías, cuando se usan por este método, se consideran las pérdidas por fricción, ¿no? Para hacer un equilibrio de fuerzas. Por lo tanto, toda la pregunta 1 no es correcta. La respuesta 1. 2. El flujo debe ser turbulento y el diámetro de las tuberías debe ser grandes. Falso. Primero, como ya habíamos dicho, el flujo no solamente no tiene que ser laminar, puede ser laminar, turbulento y transicional. En la pregunta 2 dice, el flujo debe ser turbulento. O sea, quiere decir que les está diciendo que solo para turbulento sirve el Hardy-Cross y eso es falso, sirve para cualquiera. Y el diámetro de las tuberías deben ser grandes. Otra oración falsa. El método de Hardy-Cross no importa si trabajas con diámetros pequeños, diámetros grandes, diámetros medianos, no importa, ¿no? Puedes resolver cualquiera. Por eso la respuesta 2 también es falso. 3. Se debe cumplir el principio de la conservación de la energía y la continuidad de masa. Ese sí es verdadero. ¿Qué significa se debe cumplir con el principio de la conservación de la energía? Simplemente quiere decir que la energía que entra al sistema tiene que ser igual a la energía ya que sale del sistema. O en otras palabras, cuando hagamos, y les voy a explicar, tiene que salir que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Y la continuidad de masa. Eso quiere decir de que todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale, ¿no? Entonces, es decir, si entra a un sistema de tuberías una cierta cantidad de agua y sigue entrando a ese sistema, entonces no puede entrar, también puede y debe salir del sistema, ¿no? Entonces, eso sería la conservación de la continuidad de la masa. Por eso esta pregunta 3, la opción 3 es la respuesta correcta. ¿Ya? Siguiente. 4. Les agradecería si uno de ustedes está grabando. Sería genial. Así nos pasa a todos. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. 4. Para esta pregunta 4, ya, para esta pregunta 4, voy a agarrar un ratito. Aquí está. Ya, la pregunta 4. Para la descripción de un campo de flujo de un fluido se puede considerar el enfoque de Lagrange, el cual considera que el observador sigue a la partícula siguiendo a través de su movimiento en el flujo. Esto es uno de los conceptos que me ha gustado para que yo aprenda muy bien, bueno, para que estudie, no es que aprenda muy bien, todos vamos a aprender muy bien, todos por eso también se están preparando, ustedes van a ser muy buenos en hidráulica, estoy seguro, y me gustaría que me ganen, y sé que lo van a hacer, van a ser mejores.
Entonces, para la descripción de un campo de flujo de un fluido se puede considerar el enfoque de Lagrange. Hay dos tipos de enfoque. El enfoque de Lagrange, ¿ya? El enfoque de Lagrange y el enfoque de Euler, ¿ya? Uno de los enfoques nos dice que el flujo se mueve, no estoy leyendo, estoy buscando una imagen, ¿ya? Porque están pensando que estoy leyendo, simplemente estoy buscando una imagen para que sea más fácil de, ¿cómo se llama? De describir. Ya no estoy dibujando, aunque creo que podría ser mejor que dibuje. Entonces, el enfoque de, aquí está. Uno de los enfoques me dice que el fluido se mueve como un cuerpo, o sea, como un cuerpo sólido. O sea, que no estudia, lo que estudia es una cierta cantidad de volumen como un cuerpo sólido y que se mueve a través de un conducto, ¿no? Entonces, de ese volumen que existe partículas, moléculas de líquido, por ejemplo, y que se mueven, dentro de ese volumen de control, se le llama, tiene partículas que también se están moviendo dentro, se podrían estar moviendo internamente, más todavía si es un gas. Entonces, es un todo que se mueve a través del espacio. Entonces, un enfoque hace que ese se estudie solamente como un cuerpo, como un todo, con una sola velocidad, que tarda un solo tiempo, etc. En cambio, el otro enfoque ya no trabaja con todo, trabaja independientemente con cada una de las partículas. Obviamente es más complicado, porque estudiar como un todo, como un volumen de control que se le llama, es más fácil que estudiar cada partícula del fluido. Y es casi imposible, ¿no? Es casi imposible. Por eso en algunos casos, el método, un enfoque y el otro, se estudia, ¿no? Y en el otro ya se estudia otra cosa. Ok, a ver, voy a ver, copiar imagen. Y más o menos los enfoques estarían relacionados con esta imagen. Ahí está. ¿No? Entonces, miren, fíjense, imaginen que cada uno de estos cubos, ¿ya? A esto nosotros le llamamos volumen de control. Este es un volumen de control, donde puede ingresar agua, puede salir agua, etcétera. Es muy bonito, muy interesante esto. Pero se estudia en un tiempo uno la posición, su velocidad, su dimensión en ciertas maneras. Y en un tiempo después y en otro, pues, en otra posición después, ¿no? Va a tener, puede que tenga otra velocidad, otra forma, etcétera. Pero seguimos trabajando como un cuerpo. A eso, ese es uno de los enfoques. El otro enfoque es la imagen de abajo. Es decir, eh, ya no trabajamos como un cuerpo, es decir, lo mismo, ¿no? Imaginen el mismo volumen de control. Entonces ya se trabaja como partículas. Y en un momento, fíjense, en el primero, si la partícula está en un vértice, puede que esté en el mismo vértice después y en el otro en el mismo vértice, ¿no? Entonces estamos hablando como si fuera un solo cuerpo. En cambio, en el otro enfoque, fíjense, el circulito negro en algún determinado momento ya no está en la parte inferior izquierda, ya está en la parte superior. Es más, ya no se ha conservado ni la forma. Puede estar hasta, ¿cómo se dice esto? Dispersándose las partículas. Y eso es lo que sucede con los fluidos, ¿no? Con los gases más todavía. Entonces, miren ese puntito, ¿no? Se ha ido y ya tiene otra posición. Entonces, miren, hay un redondito con un X. Estaba en la parte superior, pero por esto ahora está en la parte inferior. Entonces la partícula se mueve cada una independiente del resto y eso así ocurre, ¿no? Entonces, la primera es para nosotros simplificar ciertos tipos de cálculos y análisis y seguimos utilizando esto. La segunda sirve también para estudiar con mayor detalle ciertas características y análisis, ¿no? Entonces, a eso nosotros llamamos los determinados enfoques. A eso se llama el método de Lagrange y el método de Euler. Por eso dice, el método de Euler consiste en que se adopta que la mayoría considera un volumen de control fijo. En la parte superior es el método de Euler, considera un volumen de control fijo.
Y el de Lagrange es el que considera no un volumen de control fijo, sino simplemente utiliza, ¿no? O estudia la característica de una partícula como independiente del resto. O sea, estudia el movimiento de una partícula específica. Entonces, a eso nosotros llamamos el enfoque de Lagrange y el enfoque de Euler. Entonces, tenemos dos, el enfoque de Lagrange y el enfoque de Euler. Ahora, la pregunta, ahora sí podemos responder. Para la descripción de un campo de flujo de un fluido se considera el enfoque de Lagrange. Recuerdo, el cual se considera que el observador sigue a la partícula siguiendo a través de su movimiento en el flujo. ¿Cómo sé que esta respuesta es falso o es verdadero? Es muy sencillo. El método dice que el enfoque de Lagrange, donde el observador, nosotros seguimos la partícula a través de su movimiento. Entonces, esa es la definición de Lagrange, pues, partícula. Euler. Euler debería haber dicho, se considera que el observador sigue a un volumen de control. Eso debería decir, ¿no? El método de Euler. Por lo tanto, esta afirmación llegaría a ser verdadera. ¿Dónde van a encontrar esto? Bueno, luego les digo en las clases presenciales, les voy a mostrar el librito donde explica esto muy bonito. Realmente es genial. Me gustó la primera vez que vi ese libro. Me ha hecho gustar la mecánica de fluidos. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Entonces ya conocemos dos enfoques, el de Lagrange y el de Euler. Siguiente, el flujo turbulento es aquel donde las líneas de flujo dentro de un fluido en movimiento describen líneas rectas y uniformes siguiendo un patrón constante, falso o verdadero. Dentro de los tipos de flujo, nuevamente me voy ¿cómo se llama? Me voy a ayudar con internet para, bueno, vean lo que estoy haciendo, ¿no? Me voy a ayudar con internet con lo que es tipos de flujo. Reynolds. ¿Ya? Reynolds, o número de Reynolds, mejor. Número de Reynolds. Ok. Laminar, turbulento y transicional. Pero lo que yo quiero son imágenes. Entonces, lo que yo podría usar sería la imagen, ¿no? Un video, qué interesante. No me interesa el video. Lo que me interesa es la imagen porque estaba muy bonita. Esta. Ay, no, más adelante. Esta. Sas. Voy a agrandarla. Listo. Ya, y lo voy a cortar. Esta la voy a poner arriba, ¿no? Donde lo que es la clasificación por el número de Reynolds, ya que tenemos esto aquí. Entonces, esto es lo que me interesa a mí, para que se explique. ¿Cuál es la característica del número de Reynolds? O sea, ¿cuál es la idea del número de Reynolds? Obviamente, trata de describir las características del flujo dependiendo a las fuerzas viscosas, ¿no? O sea, es la capacidad de las fuerzas viscosas, porque entra la viscosidad. Entonces, ustedes ven, y lo voy a alargar un poquito, que el flujo laminar, que cuando el número de Reynolds es menor a 2000, las partículas se están moviendo como una línea recta. O sea, cada una de esas flechitas cada una de esas flechas representa una partícula que se está moviendo a través de una línea recta. Y ninguna de ellas no se cortan, es decir, se mueven en líneas rectas paralelas, se mueven entre capas. A eso le llamamos flujo laminar. Flujo turbulento es lo contrario. ¿Ya? Flujo turbulento es aquel flujo donde las partículas se están moviendo, ya se están moviendo de manera caótica. A eso nosotros llamamos flujo turbulento, es decir, miren, tengo una línea, no sé si se logra notar la flechita, tengo una línea que se está moviendo así, tengo las dos de inferiores, ¿no? Se mueven y se cortan, o sea, se cruzan las líneas. Entonces, la característica de un flujo turbulento, ¿no? Y es más, genera lo que nosotros llamamos vórtices o turbulencias.
¿no? Remolinos, en otras palabras, dentro de ese flujo. Entonces, a eso nosotros llamamos flujo laminar y flujo turbulento. Y el flujo de transición simplemente es el cambio entre laminar y turbulento. Entonces, para que vaya de laminar a turbulento, tiene que haber un flujo de transición, ¿no? En el que las ondas tienden a un poquito ya a ser pequeñas onditas para luego convertirse en totalmente turbulento. Con eso ya podríamos responder, por ejemplo, esta pregunta, ¿ya? Y esta pregunta es, el flujo turbulento, el movimiento describe líneas, un momentito, por favor. Ya, ahora sí, continuamos. Entonces, aquí está la pregunta, ¿no? El flujo turbulento es aquel en donde, bueno, se repite dos veces, donde las líneas de flujo dentro del fluido, el movimiento describe líneas rectas y uniformes siguiendo un patrón constante. Y eso es falso, ¿no? El flujo turbulento no sigue un patrón constante, es todo un caos, remolinos, etcétera. De ese modo, nosotros tenemos un flujo turbulento. No, el flujo turbulento es aquel que hace caos. Por lo tanto, no es constante. La respuesta llegaría a ser falso, ¿no? Entonces esa es la respuesta. Muy bien. ¿Qué más? Creo que ya no nos alcanza más tiempo. Necesito estar con con los muchachotes. Ya. La aplicación de la ecuación de Manning, esta sí la podemos responder. La aplicación de la ecuación de Manning en el cálculo del flujo uniforme está establecido para flujo permanente, no permanente, turbulento, laminar. La respuesta correcta más es para flujo uniforme, pero también para permanente. Hidráulica 1 e hidráulica 2 siempre manejamos como flujo permanente. Siempre, o sea, todos los flujos son permanentes. ¿Ya? Por lo tanto, al decirme que la ecuación de Manning es para flujo, está establecido para flujo permanente, es la respuesta correcta también. Pero si hubiera uniforme, también es esa la respuesta correcta, ¿no? La ecuación de Manning es para flujo permanente y flujo uniforme. ¿Cacho? No, me equivoco. Flujo permanente. Uniforme, también se puede usar la ecuación de Manning para flujo no uniforme. Cuando es flujo rápidamente variado porque calculamos la pendiente. Sí, me equivoco. Flujo permanente. Metamos flujo permanente. Siguiente, 7. El número de Manning es dependiente de dos variables, longitud y tiempo, verdadero, sus unidades. El número de Manning o coeficiente de Manning, en algún momento, solo ustedes van a utilizar y utilizan n, ese es el coeficiente de Manning, ¿no? N vamos a usar, es igual a 0.002, por ejemplo. Ya es un número, muchas veces como no colocamos su dimensión, consideramos que es adimensional. Pero el número de Manning o coeficiente de Manning, lo vamos a ver ya eso, ya tiene unidades de longitud y tiempo. O sea que la respuesta es verdadero. El término de velocidad al cuadrado es llamado también carga de velocidad y se usa para presentar o representar la magnitud de la velocidad media a lo largo de la velocidad. Verdadero. Eso también es verdadero. La ecuación de Bernoulli es una simplificación. Bueno, vamos a responder esto después, yo creo, en las clases, porque ya es lo que todavía no les he explicado y cuando les explique en las clases presenciales, esto va a estar más fácil de entender aún, ¿ya? Entonces, quedaremos aquí. Quiero agradecer la presencia de todos y solamente quisiera también pedirles respecto a los horarios de las clases presenciales, hemos hecho todo lo posible para que no haya choques,
¿no? Y puedan estar presentes porque cada día siempre se lleva un tema nuevo, una propiedad nueva, un tip nuevo, si ustedes quieren, ¿ya? Que lo tienen que saber para tener buenos resultados en sus exámenes. Así que hagamos el esfuerzo, ¿ya? Les había mandado un mensaje de voz y les había dicho que si hay alguno que tiene que es trabajo de topografía, haga en lo posible. Y sabemos que los sansimonianos hacemos hasta lo imposible. Así es que no está fuera de sus manos. Por eso es que tenemos nosotros capacidad de resolver nuestros problemas y por eso es que en muchos de los trabajos que requieren a un ingeniero, los sansimonianos tenemos nuestro espacio ganado, muy bien ganado. Entonces, sin menospreciar a las otras universidades que también son buenos profesionales, pero los sansimonianos nos caracterizamos de ello, ¿no? De hacer hasta lo imposible para poder solucionar ciertos pequeños o grandes inconvenientes. Entonces, por favor, pedirles que a las personas que tuvieran algún choque, que realmente hemos hecho hasta lo imposible, ¿ya? Por favor, no queremos que se lo tome a mal a alguien que tiene algún tipo de choque, pero lo hemos hecho lo más de todo corazón para que ustedes estén todos presentes. Pero si hay una o dos personitas que por favor es para que no se perjudique, es para que ni esa persona tenga más de un choque, ¿no? No, si alguien tiene un choque, no es la única persona, hay otros también, pedirles, ¿no? A esas personas que, que decirles, hagan, ¿no? El pequeño esfuerzo, ¿no? Si a veces nos faltamos por alguna situación, qué mejor faltarnos a una clase para venir y pasar esta, porque en estas 2 semanas, en esta semana y media o dos que vamos a pasar, dependiendo al avance de todos, ya, tanto de los grupos ya, los primeros y los últimos, son solamente 2 semanas a 3. Van a aprobar una materia en 2 o 3 semanas. Y lo mejor de todo es que van a aprender sabiendo. Yo les garantizo que van a aprender sabiendo. Eso es lo importante. ¿Ya? Y pueden hacer ese pequeño esfuerzo. Yo les voy a agradecer de ese esfuerzo, ¿no? De topografía, se puede, ¿no? Como es un trabajo en grupo, se puede, por ratito tengo una horita, 1 hora y media, 2, me voy a dar una escapada, que tal, y los amigos entre nosotros nos cubrimos y no van a estar ahí todo el tiempo llamando lista, ¿no? Entonces, hagan también, se puede hacer ese esfuerzo, ¿ya? Dicho eso, yo me despido de Hidráulica 1 y nos vemos de acuerdo a los horarios que les han llegado en la clase que nos toque, ya sea el lunes, mañana o el martes, ¿no? O el miércoles tal vez, ¿ya? Y con todas las ganas de ayudarles, manden al grupo del curso sus dudas, ¿no? Que tuvieran y vamos a ir siempre, ¿cómo se llama esto? Respondiendo. Yo sé que es complicado, pero sé que les va a ir bien. Bueno, entonces quedo en eso y nos vemos en las clases presenciales, ¿ya? Que les vaya bien y suerte, que hayan tenido un Ingeniero, buen fin de semana. ¿Alguna pregunta, tal vez? Inge, ¿será que este documento nos pueda pasar por el grupo, por Sí, favor? ok, les voy a mandar esto en PDF al grupo, les vamos a mandar cada uno de los grupos que tenemos. Muy bien, entonces, Gracias. de que, Dana, listo, dicho eso, nos vemos en las clases, ¿ya? Buenas noches.